creo que hay que contextualizar esto en la cuestión previa, a la que yo calificaría, digamos, como un escándalo que no tiene igual. No vamos a encontrar en los libros de historia de ningún tiempo ni de ningún país un caso semejante en el cual un funcionario que está investigado por delitos de corrupción, imputado, procesado por corrupción, se ocupa de mover, de trasladar a los jueces que lo están investigando, digamos. Es una cosa inconcebible. Yo creo que hasta por un poco de prurito no debería ni siquiera la presidenta del Senado haberse metido en esta decisión, digamos. En cambio aparece claramente ella como la impulsora y el Senado que ella preside como el impulsor de una decisión, insisto, tremendamente escandalosa, que es correr a los jueces que la están investigando. Esto trae naturalmente una reacción de los jueces que inician un proceso judicial y que, digamos, tiene un paso muy importante en el día de ayer, no definitivo, por supuesto, sino que la Corte lo que hace es aceptar lo que se llama el per saltum o el salto de instancia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un procedimiento tiene una instancia primera, una instancia segunda, que son las cámaras de apelaciones. Eso es lo que está pendiente en este reclamo que hacen los jueces removidos, y la Corte lo que hace es admitir ese salto de instancia para que el expediente vaya directamente a la Corte. Hay que entender que se trata de un caso excepcional. Son muy pocos los casos en los que la Corte toma una causa, un expediente para sí, para resolverlo sin que ese expediente haya tramitado todas las instancias. Solamente lo justifica una cuestión grave y urgente. Y es un poco lo que ellos dicen en el fallo de ayer, que, insisto, ellos no resuelven la cuestión de fondo, no se han expedido todavía sobre si el traslado de los jueces ha sido legal o ilegal, sino que lo que hace es admitir que ellos van a resolver esta cuestión. Y lo hace con considerando, que es lo que me parece más importante, cuando ellos dicen: lo que se está discutiendo trasciende al mero interés de las partes, que son los jueces. O sea, hay un interés público, un interés social, que es mucho más importante que el reclamo que hacen los jueces. Y esto se está refiriendo, sin duda, a la independencia de los jueces, a la inamovilidad que tienen que tener los jueces como garantía de los ciudadanos. Eso no es una garantía del juez que tiene que quedarse en el lugar, es una garantía de los ciudadanos de saber que no les van a cambiar el juez. Bueno, eso es un poco lo del fallo de ayer. Ahora habrá que esperar una cuestión final, pero entendamos también esto como parte de un contexto donde el gobierno nacional ha decidido avanzar casi a las patadas con una reforma del sistema judicial que no reforma las cosas que cualquier ciudadano común podría querer, que evidentemente hay que reformar en la justicia, sino que apunta desde luego a garantizar impunidad en los crímenes vinculados con la corrupción. ¿Y cuál es el proceso para designar a los jueces? También hablamos de esto con Margarita Stolbizer. Los jueces tienen su carrera judicial, que es similar, por ejemplo, a la de los diplomáticos de carrera. Un embajador, para ser embajador, necesita el acuerdo del Senado, de la misma manera que un magistrado. El acuerdo del Senado es sobre determinada jerarquía, o sea, el Senado tiene que dar acuerdo a un ministro de primera o a un embajador, por ejemplo, en esas jerarquías. Cuando le dan el acuerdo en el Senado a un embajador para que vaya a España, se le asigna ese destino y esa jerarquía, digamos. Después, si el presidente, el Poder Ejecutivo, necesita que ese embajador vaya a Francia, a través de un decreto, lo que hace es trasladarlo, en la medida en que no le cambie su jerarquía ni su competencia. Con el tema de los magistrados es así. Los designa con acuerdo del Senado, o sea, el Senado les da el acuerdo para ser un camarista federal, y el Poder Ejecutivo puede ponerlo en una Cámara Federal o en otra. Lo que no podría es cambiarle la jerarquía y sacarlo de un fuero federal a un fuero civil o viceversa. O poner a un juez que solamente tiene acuerdo del Senado para ser juez en una Cámara,
porque lo que se debe respetar es esa jerarquía. Sé ministro o sé embajador, digamos en el caso de la carrera diplomática, sé juez o sé camarista en la carrera judicial. Y una vez que tienen el acuerdo del Senado, se les debe respetar ese acuerdo.